Ahí está. Entonces, acá cuando ingresen al curso este, Programador Web 2022, acá al principio está la planificación, ¿sí? No, sí, estoy compartiendo. Bien, entonces, estas dos unidades ya las hemos dado, ¿sí? Está todo el material en el aula virtual. Yo, para los que se unieron ahora, voy a volver a habilitar, digamos, porque cada unidad tiene un trabajo práctico, ¿sí? Eh, Ahora tengo que ver, digamos, cómo por ahí con esta modalidad virtual haya más trabajitos, ¿sí? Para hacer un seguimiento. Pero lo que eran las unidades uno y 2 tienen un trabajo práctico a cada una, ¿sí? Así que tendrían para, digamos, seguir con el curso que presentar eso. Eh, Bien, y a partir de hoy vamos a ver la unidad 3 que es interfaz gráfica web, que se divide básicamente en tres bloques, ¿sí? HTML, CSS y JavaScript. Luego, en la unidad 4 vamos a tener programación web, ¿sí? Que esto ya es ver la programación desde el lado del servidor. Acá ya nos vamos a meter con un framework de Python que es Django. Luego en la unidad 5 vamos a ver bases de datos también con ese framework. Y para finalizar el curso tenemos un proyecto integrador, ¿sí? Entonces ustedes van a armar un proyecto, una aplicación web, ¿sí? En la que van a usar todo lo que hemos visto en el curso. Entonces las unidades 1 y 2, que fueron las de introducción de programación, son como las bases. Y ahora nos quedarían las 3, 4, 5 y 6, que ya son los módulos específicos del curso de programador web. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Ok. Bueno. Bueno, vamos a arrancar entonces con la diapositiva. Esto está también subido al aula. Después yo subo la grabación de esto, ¿sí? Bien, para ver un poco qué es HTML, sí. Las siglas son las siglas de lenguaje de marcado de hipertexto, ¿sí? Y acá hay una aclaración que en sí no es un lenguaje de programación, sí es un lenguaje de marcado. Ahora vamos a ver un poco más adelante qué significa esto de marcado, ¿sí? El creador de este lenguaje es este señor, Tim Berners-Lee, que lo creó el lenguaje en 1989 cuando trabajaba en el CERN, ¿sí? En la Organización Europea de Investigación Nuclear, ¿sí? Y hizo en realidad el sueño de comunicar comunicación entre redes de una forma sencilla, con el protocolo HTTP, ¿sí? Esto por ahí le suena de las páginas web que empiezan con HTTP, ¿sí? Que viene de protocolo de transferencia de hipertexto, ¿sí? Entonces fíjense que por un lado tenemos un protocolo de transferencia de hipertexto y por acá tenemos un lenguaje de hipertexto, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo. Y luego en el 94 ya eso se empezó a usar con fines comerciales, ¿sí? Acá hay una foto del primer servidor ocupado, ¿sí? Bien, bueno, el primer navegador fue el Netscape, allá por el 93. En el 95 surgió Internet Explorer de Microsoft, ¿sí? Por eso por ahí la gente luego asociaba a este que era como el logo de Internet, pero en realidad era el navegador. Y en el 98 surge el proyecto Mozilla, ¿sí? Es el proyecto del navegador Firefox, ¿sí? Que esto ya es de open source. Bien, las tres ideas básicas de la triple W, o sea, la World Wide Web, o sea, red que une todo, ¿no? Eh, Son por un lado el hipertexto, sí que habíamos visto
que era uno de los conceptos del principio, que es la habilidad de navegar desde un documento a otro a través de conexiones. Y esas conexiones van a ser los hiperenlaces. Luego otra idea, ¿sí? O otro pilar es la identificación de recursos, ¿sí? Que nos permite encontrar un recurso particular, ya sea un documento, una imagen, en la web a través de un identificador. ¿Y cuáles son los identificadores? Tenemos dos tipos. Por un lado está el URI, ¿sí? Que es el identificador de recursos uniformes, y el URL, ¿sí? La locación de recursos uniformes, ¿sí? Entonces, si por ahí el término URL les suena de que las páginas web, ¿sí? Su dirección, a eso se le llama URL, ¿sí? Es donde está ubicado. Luego respeta el modelo cliente-servidor. Después vamos a ver un grafiquito de esto, en donde el cliente es el navegador que nosotros usamos para acceder a internet y para mostrar cierta aplicación web. Y del otro lado nosotros físicamente no lo vemos, pero en internet, en la nube, hay un servidor a donde están alojados esos recursos o servicios a los cuales el navegador peticiona. Y finalmente está el lenguaje de marcado, ¿sí? Que además de texto incluye un conjunto de caracteres especiales que indican a la web cómo presentar dicho texto. Esto vamos a ver al final centrando en lo que son las etiquetas de HTML. Bien, posteriormente de lo que fue el inicio de Internet, ¿sí? En el año 2004, ¿sí? Se introdujo este término de Web 2.0, ¿sí? Porque ya empezaron a surgir ciertas comunidades en Internet, ¿sí? Ya sea redes sociales, blog, wiki, ¿sí? Entonces, a raíz de esto ya hubo otra forma de comunicarse, ¿sí? Más colaborativo y con un intercambio de información, ¿sí? De otra forma que antes no existía. Bien, acá con este gráfico, ¿sí? Es para identificar que la, la red, ¿sí? De internet, la World Wide Web, no es internet, sino es un servicio montado sobre internet, ¿sí? Internet en sí es la red y está formado con un conjunto de ordenadores que están interconectados entre sí. Entonces tenemos Internet es como la red física, ¿sí? Luego tenemos HTTP, que vimos que es el protocolo en el cual se transporta lo que es el hipertexto. Y sobre eso tenemos el HTML, que es donde está el contenido, ¿sí? En particular. Bien, ¿cómo funciona la arquitectura cliente-servidor? Básicamente es en dos etapas, ¿sí? Por un lado tenemos el cliente, que somos nosotros con nuestra computadora, con nuestro celular, abriendo un navegador de web y ingresando a una página web cualquiera. Esta dirección web, sí, es algo ficticio. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros enviamos esto que está marcado como número 1 es la petición. Esa petición va a un servidor DNS, ¿sí? ¿Qué son los servidores DNS? Son como una gran guía telefónica en donde en una columna tienen la página web que estamos buscando y en otra columna tienen en qué dirección IP está físicamente el servidor, ¿sí? Entonces es como que si no existieran estos servidores DNS, nosotros si queremos entrar a Google tenemos que poner este IP, ¿sí? 216.239.59.147, ¿sí? Como sería imposible acordarnos todos los números IP, ¿sí? Se creó este esquema así de DNS. Entonces, una vez que el servidor DNS resolvió, digamos, cuál es la IP a la que tengo que acceder, ahí se envía la petición al servidor correspondiente. Si este sería el servidor de Google.
Entonces el servidor de Google, ¿sí? Recibe que, bueno, alguien quiere ver esta página web, busca el HTML correspondiente. Si está conectado con una base de datos, busca los datos de la base de datos, ¿sí? Arma lo que tenga que mandar el paquete de información. Y acá con esta flechita, que es el número 2, envía la respuesta, ¿sí? Entonces, el navegador recibe ese HTML, ¿sí? Que es la página web que él tiene que mostrar por pantalla. Y a la vez esa petición puede contener información adicional como imágenes, CSS, JavaScript, todo lo necesario para que esa página se vea correctamente. Entonces, fíjense ustedes que es muy común, o sea, navegamos todo el día, todo el tiempo, estamos usando internet, ¿sí? Y por atrás se ejecuta por cada vez que estamos accediendo a una página diferente, si al hacer un clic, al abrir un enlace, por atrás pasa todo esto, ¿sí? Bueno, acá está el mismo esquema, simplemente más simplificado, ¿sí? El cliente del servidor, la petición y la respuesta sobre HTTP, que es el protocolo, ¿sí? El protocolo es justamente esa carretera, esa ruta en la que va la información. Bien, ¿qué tiene una web por dentro? En sí no es un documento solo, ¿sí? Está compuesto por múltiples archivos, ya sean imágenes, videos, script de Flash, JavaScript, un montón de cuestiones. Y siempre siempre en una página web tenemos un fichero principal, ¿sí? Que tiene todo el contenido HTML. Que es lo conocido como el index. Entonces, por ejemplo, acá yo puse el ejemplo de la página web del instituto, ITEC 1. Bueno, acá yo estoy logueada, voy a entrar como incógnito. Sí, entonces, al entrar a la página web, sí, fíjense que, bueno, yo puse esto que era la dirección. Fíjense, yo acá estoy usando Linux, ¿sí? Y voy a abrir una terminal. Lo mismo pueden hacer los que usan Windows con el coma en el CMD, ¿sí? Entonces yo abro una terminal y, por ejemplo, si vamos a ver el tema de la dirección, vamos a averiguar la dirección IP de esta página. Yo con el comando ping, ¿sí? Poniéndole una URL cualquiera, fíjense que hace esto, envía peticiones hasta esta URL y acá me está diciendo en qué IP está, ¿sí? Esto me lo está devolviendo el servidor DNS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo copio esta IP y la pego acá, bueno, acá no me permite por una cuestión de que hay una política de seguridad. Pero no sé, vamos a probar con index HTML. Index PHP. Bueno, no, por una cuestión de seguridad no me muestra, pero si no me tendría que mostrar esta página. Bien, entonces. Al ingresar la página principal, sí, siempre va a ser un index, ¿sí? Ya sea, nosotros vamos a trabajar con HTML, así que va a ser index.html. En donde, bueno, tenemos la página que sí tiene ciertas imágenes, tiene fotos, recursos, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver, digamos, con todos los componentes, con los bloques y HTML, CSS, poder maquetar algo por el estilo. Bien. Bien, ¿cuáles van a ser lo que vamos a necesitar, sí? Lo básico va a ser un editor de texto, ¿sí? Como el bloque de notas.
y un navegador web, ¿sí? Chrome, Firefox, el que usen. Y ya para trabajar de forma un poco más avanzada en programación web o de forma más profesional, ¿sí? Está el uso de un editor de texto profesional, un IDE, ¿sí? Como puede ser Sublime, Visual Studio Code. Para la edición fotográfica de las imágenes pueden usar Photoshop o GIMP, que es de código libre. Luego también tienen plugins del navegador, ¿sí? Que son extensiones que se pueden instalar al navegador, ya sea que usen Chrome o Firefox. Y también los navegadores vienen con un modo desarrollador que les voy a mostrar. Si acá, por ejemplo, yo hago clic derecho, ¿sí? Esto es... acá estoy... Esto es Chrome, creo. A ver, sí, este es Chrome. Hago clic derecho, ¿sí? Y fíjense que la última opción es inspeccionar. Entonces esto acá me abre una herramienta, ¿sí? Después vamos a ir viendo un poco en donde, por ejemplo, si yo me posiciono acá con esta flechita en, por ejemplo, esto, ¿sí? En la imagen, acá me está mostrando el elemento específico en HTML de esa imagen, ¿sí? Después acá, por ejemplo, en estilo me muestra todos los estilos de CSS, ¿sí? En la consola, si yo estuviera trabajando con JavaScript y quiero debuguear algo, lo puedo mostrar los resultados parciales en la consola, ¿sí? Entonces, esta herramienta, sí, digamos, para lo que es la parte de desarrollo web, la parte de frontend, que justamente es estos tres bloques, HTML, CSS y JavaScript, esto van a usar muchísimo, ¿sí? Después, por ejemplo, si yo hago clic derecho y elijo esta opción ver código fuente de la página, acá me muestra todo el código HTML, ¿sí? Ahora parece un montón, pero después vamos a ir viendo qué es cada una de estas cosas, ¿sí? Bien. Ok. Entonces, con eso sería como lo básico para arrancar. Bien. Ya entrando un poquito en HTML, ¿sí? Como lo dijimos, el lenguaje en el cual se definen las páginas. Es texto plano, ¿sí? Por eso podemos usar un editor de texto común. Y en HTML consta de un conjunto de etiquetas, ¿sí? Que sirven para identificar, que sirven para indicar que el texto dentro de la etiqueta eh, se debe manejar de una forma especial, ¿sí? Esto lo resuelve el navegador. Entonces, por ejemplo, con la etiqueta B, ¿sí? Y acá cierro, siempre las etiquetas van con pares. Se abre así con estos signos menor y mayor. La etiqueta en este caso es la B y se cierra y lo que está dentro va a ser lo marcado con esa etiqueta. Entonces, esto, por ejemplo, el texto me lo pone en negrita. Bien, hay un consorcio, sí, que se encarga de la estandarización de lo que es el lenguaje HTML como un estándar, sí, que es el consorcio World Wide Web. Y actualmente HTML está en la versión 5, sí, y XHTML en la versión 1.1. XHTML es HTML, pero un poquito más restrictivo, ¿sí? Porque se basa también en lo que son los principios de XML. Bien. Entonces, ¿cómo se relacionan HTML y CSS, ¿sí? Por un lado, vamos a tener, cuando definamos las páginas en HTML o XHTML, vamos a tener páginas, por decirlo, feas, porque no van a tener ningún formato, no van a tener color, no van a tener nada de eso, pero sintácticamente van a estar correctas.
Y todo lo que es el estilo, o sea, cómo yo quiero que se vea esa página, la fuente, el color, los efectos, etcétera, eso se lo vamos a dar con CSS, ¿sí? Entonces es como que son dos tecnologías que las unimos para tener el resultado final, que es una página, ¿sí? Que puede ser adaptativa a diferentes dispositivos. Entonces, HTML, ya les digo, es el contenido más la presentación. Y luego eso se separa en dos cosas, que por un lado en XHTML tenemos solo el contenido y en CSS la presentación, ¿sí? Bien, específicamente un documento HTML, ¿sí? Lo vamos a... También tiene sus etiquetas HTML, ¿sí? Que en donde todo lo que va a estar adentro va a ser el documento en sí. Y se divide en dos, ¿sí? La parte de la cabecera, que se indica con head, y luego la parte del body o el cuerpo. Entonces la cabecera va a tener información propia de la web, por ejemplo, cuál es el título de la página, el idioma, quién es el autor, si tuviera palabras claves, ¿sí? Y dentro de lo que es el cuerpo va a estar todo el contenido, ¿sí? En sí de la página, ¿sí? Los párrafos, las imágenes, etcétera. Bien, entonces con esto vamos a ver nuestro primer ejemplo de HTML, ¿sí? Yo acá tengo este código, lo voy a copiar. Segundo, voy a crear un... Yo acá estoy usando, esto es Visual Studio Code, ¿sí? Pero pueden usar cualquier otro editor. Yo voy a pegar, pego ese ejemplo, ¿sí? Entonces fíjense, tengo la parte, como les decía, la etiqueta HTML que se abre y se cierra al final. Y luego tengo primero el head, perdón, y el body. Tengo un título y después, bueno, acá, a ver, después, esto acá ya vamos a ir en detalle qué es cada cosa. Voy a guardar esto. Vamos a ponerlo por acá. Ejemplos HTML. Bien, ahí guardé el archivo. Y ahora para abrir ese archivo en el navegador voy a buscar la carpeta. Y acá le doy con clic derecho, yo le voy a decirle que lo abra, por ejemplo con Firefox. Entonces fíjense, ¿sí? Que me muestra la página. Voy a minimizar así vemos por un lado el código y por otro lado el navegador. Entonces, a ver, creo que quedó medio... Ahí está. Creo que mejor si pongo así. Ahí está. Bueno, entonces, todo lo que es la parte del head en la página web específicamente no se ve, ¿sí? Porque, como le digo, es información de la página. En este caso yo definí solo el título, ¿sí? El título, que es lo que me está mostrando acá arriba en el nombre de la pestaña, ¿sí? Y lo que sí vemos en esta parte blanca es el body, es el cuerpo. En donde con H1 yo definí, esto se usa para definir títulos, ¿sí? Que es este título. Y luego con P tengo un párrafo, ¿sí? Que es todo esto, el lenguaje HTML, bla, bla, bla. Y acá ven que esto está en negrita porque usé otra etiqueta que es strong, ¿sí? Se puede usar strong o, como indiqué anteriormente, la B largo, ¿sí? Que
que viene de bold, que es negrita en inglés. Entonces, cada vez que ustedes tengan que definir una página web, siempre, ¿sí?, copien esta estructura, ¿sí?, y simplemente van a ir cambiando lo que necesitan en el body. ¿Alguna duda hasta acá? Cualquier cosa ustedes me interrumpen, ¿sí?, si tienen alguna consulta o algo. Bien. En cuanto a las etiquetas HTML, ¿sí?, en total son 91 etiquetas, ¿sí?, acá están todas. Nosotros vamos a ver por ahí las más importantes. Yo acá, digamos, como veníamos trabajando con el curso de Python, les dejo el link de este recurso MacLibre, ¿sí?, que en donde acá están, tiene un apartado especial para HTML5 y están todas las etiquetas explicadas, ¿sí?, y también por categorías, ¿sí? Después, de todas formas, vamos a ir ahondando un poquito más. Bien. Entonces, luego, por ejemplo, dentro de una etiqueta podemos definir elementos HTML, ¿sí? ¿Cuáles van a ser nuestros elementos? Por un lado, como dijimos, tenemos la etiqueta con su apertura y con el cierre de la etiqueta. Y dentro de la etiqueta de apertura podemos definir atributos. Entonces, por ejemplo, yo acá definí con P un párrafo y le estoy dando un atributo que es el de la clase, ¿sí? Le estoy diciendo que este párrafo tiene una clase que entre el valor es normal, ¿sí? Le puse con comillitas. Luego, cuando veamos la parte de CSS, ¿sí?, va a estar muy relacionado con estos atributos de etiquetas, ¿sí? Pero simplemente para que lo tengan en cuenta. Entonces está la etiqueta, ¿sí?, con apertura y cierre. Dentro de la etiqueta está el contenido y opcionalmente podemos poner atributos de esa etiqueta. Bueno, otra cosa que vamos a usar, que tenganlo en cuenta, pues está ahora dentro de las actividades de esta presentación, van a ser los enlaces HTML, ¿sí? Entonces voy a volver acá al código de nuestra página, ¿sí? Y voy a pegar esto, ¿sí? ¿En qué consiste un enlace HTML? ¿Sí? La etiqueta es se define con A, ¿sí? Acá abro y cierro A. Y acá estoy teniendo un atributo que es href. Con href yo le digo que esto va a ser un vínculo a google.com, ¿sí? Y acá tengo el contenido de esa etiqueta. Voy a guardar los cambios y vamos a probar eso. Fíjense que todo lo que está dentro de la etiqueta, sí, me lo marca en azul, sí. Si yo pongo el mouse encima, me cambia la manito, ¿sí? Entonces, al hacer clic, me lleva a esa página web. En este caso, es una página, es una URL, ¿sí? En los ejercicios ustedes van a tener que usar el href, pero para hacer referencia a una página dentro de su aplicación. Entonces les voy a mostrar un ejemplo así, porque lo van a usar ahora para el trabajo. Por ejemplo, esto le voy a llamar página 2. Entonces acá, en vez de ponerle que abre una URL, le voy a decir que abra página 2.html. Y acá voy a poner, este es un enlace a página 2. Entonces me agregó el enlace. Yo hago clic, bueno, y acá me vuelve a mostrar la página que yo copié, ¿sí?
pero podría editarla si vemos la diferencia. Ahora voy a ponerle, estoy en la página 2. Borro esto. Recargo. Entonces ahora hago clic y me abre la página 2, ¿sí? Entonces, bueno, esto ténganlo en cuenta que es algo que le voy a pedir ahora en las actividades. Después, por ejemplo, tienen, les muestro otra cosita acá de la propiedad de vínculo. Pueden poner, ¿sí?, la propiedad target. Entonces, por ejemplo, si ponen target-blank, vamos a ver qué hace eso. Voy a hacer clic y fíjense que me abrió la página, pero me abrió en otra pestaña, ¿sí? Acá yo sigo teniendo, voy a hacer de vuelta, tengo mi pestaña, ¿sí? Y abre en otra. Si no tuviera la propiedad target blank, me abre la página en la misma pestaña, ¿sí? Eso es algo que, si habrán prestado atención, en algunas web te abre el enlace en la misma o en otra pestaña. Bien. ¿Dudas hasta acá? Bueno. Bueno, el párrafo, ya vimos el ejemplo del párrafo, que es lo con P, sí, es lo que tengo acá. Y también dentro del párrafo pueden hacer saltos de línea. Entonces fíjense que yo acá había puesto dos enlaces y me queda uno al lado del otro. Entonces yo ahí podría ponerle con la etiqueta BR, ¿sí? Que esta es una etiqueta que vamos a probarla. Sí. Es como que me hace un enter, ¿sí? Y esto es una etiqueta particular porque no solo abre y nunca cierra, ¿sí? Entonces simplemente indica que ahí hay un enter, un salto de línea. Bueno, después está el tema de los títulos. Acá ya vimos un título con H1, ¿sí? Pero ustedes pueden definir títulos con hasta 6 niveles, ¿sí? H1 es como el nivel más alto y luego pueden ir bajando de jerarquía. Así que voy a probar este código. Así. Bien, entonces, ¿qué tengo acá? Por un lado tengo el título. ¿Saben qué? Voy a usar la opción de ver código fuente, ¿sí? Entonces acá directamente ya puedo ver el mismo código, pero en el navegador. Entonces, el titular de la página, sí, es como el más grande, está con H1. Luego tengo un párrafo. De ahí tengo con H2 la primera subsección, que es esto, ¿sí? Tengo otro párrafo y de vuelta con H2 otra sección. Entonces, por ejemplo, yo puedo cambiarle eso por H3. 3, 4, 5, 6. Voy a ir cambiándole hasta llegar al 6, así ven la diferencia de tamaños. Entonces fíjense que cada título se va haciendo como más chiquitito. Otro elemento que vamos a tener de etiquetas, ¿sí? Van a ser las listas. Básicamente hay dos tipos de listas, las listas no ordenadas y las listas ordenadas. Ahora vamos, no le voy a explicar mucho y vamos a ver la diferencia, ¿sí? Así se entiende mejor. Acá tengo una lista UL, ¿sí? Esto sería así.
UL es una lista no ordenada, ¿sí? La U sería de un order list, y dentro de esa lista defino los ítems, ¿sí? Que son estos elementos LI. Otra cosa, los comentarios en HTML se hacen así, con tipo abren y ponen el signo de expresión y 2 guiones, y acá ponen esto es un comentario. Y acá voy a poner lista no ordenada. Y luego voy a copiar esto que es la lista ordenada. Ahora vamos a ver la diferencia. De vuelta voy a hacer otro comentario. Lista no, perdón, esta es lista ordenada. Bien, actualizo y fíjense, la lista no ordenada simplemente me pone como viñeta, ¿sí? Y la ordenada me numera, ¿sí? Como un número después del otro. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, los ítems dentro de la lista siempre en ambas son LI, pero difiere acá el elemento principal, si en una es UL y el otro OL. Bien. Bueno, acá puse unas aclaraciones, ¿sí? En cuanto a la construcción de páginas web, ¿sí? Primero, una vez que planteen hacer un sitio web grande, ¿sí? Le va a ser muy útil partir siempre a trabajar desde plantillas, ¿sí? Luego esas plantillas van a ir adaptando según el tipo de páginas web. Ahora en la parte de que empecemos a ver Django, ya vamos a ver cómo construimos plantillas que van a ser con código HTML, pero adaptadas a Django. Bien, consejos en cuanto a los nombres de archivos, por ejemplo. Nunca usen espacios en blancos en los nombres de archivos ni acentos, ¿sí? Siempre en vez de espacio en blanco usen el guión bajo. También le recomiendo que siempre usen archivos nombrados en minúscula, ¿sí? Porque en Windows no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas en los archivos, pero en Linux y los servidores web están la mayoría basados en Linux. No es lo mismo un archivo, ¿sí? Por más que se llame igual, si empieza con mayúscula o tiene una mayúscula, ya es un archivo diferente a uno que se llama igual y en minúscula. Bien, esto es lo que les decía, siempre tener un archivo por defecto en su sitio web, ¿sí? Que va a ser el principal, el primero que se muestre, ¿sí? Que va a ser index.html. Y siempre respeten de usar la misma extensión, ¿sí? Ya sea HTML, pueden usar HTML, XHTML, pero una vez que usan una extensión, mantengan siempre la misma y no las mezclen. Bien, en cuanto a las imágenes, ahora en las próximas clases vamos a ir viendo ya el manejo de imágenes. Siempre los formatos van a ser los habituales o los sugeridos, PNG, JPG. En cuanto al tratamiento de imágenes, eviten usar imágenes muy grandes, ¿sí? Porque si bien el navegador las adapta, eso consume mucho ancho de banda, digamos, cuando se carga la página, y por ende la página puede ser lenta. Y lo recomendable es siempre estructurar los recursos, las imágenes, ¿sí? Dentro del directorio. Yo acá, por ejemplo, me hice un directorio, ¿sí? Una carpeta donde tengo estos dos archivos. Entonces, por ejemplo, para cuando tenga las imágenes, para no tenerlas acá junto con los HTML, lo recomendable es tener otra carpeta que se llama imágenes, y acá voy a tener las imágenes. Luego voy a tener otra carpeta que va a ser, qué sé yo, CSS con los archivos CSS. Voy a tener otra que va a ser JavaScript, ¿sí? Y así voy a ir organizando los diferentes archivos dentro del proyecto para que no estén mezclados. Después, cuando veamos la parte de cuando vayamos a Django, ¿sí?
Ya nos va a dar, Django ya nos, cuando creemos un proyecto nos da una estructura de directorios armada y bueno, ahí está bastante bien ordenado todo y tenemos que seguir como ese lineamiento. Eh, Bien, en cuanto a los alojamientos, sí, de un sitio web, hay muchas opciones y también depende de qué sitio web o cómo va a ser su página, ¿sí? En esta primer página, en esta primer parte del curso, las páginas van a ser estáticas, ¿sí? En el sentido de que no va a haber un lenguaje de programación del lado del servidor, ¿sí? Solamente vamos a trabajar, ¿sí? Con HTML y CSS que se ejecuta del lado del cliente. A eso se llama páginas estáticas. Esas los podemos poner en cualquier hosting, ¿sí? Que son... Están los pagos, que son... Yo puse un ejemplo de Wairos, que es de Argentina, que tiene planes de 600 pesos por mes. Después hay algunas opciones gratuitas, ¿sí? Que se crean una cuenta y les habilita ahí una URL para que lo suban. Y como también puede ser una opción, pero obviamente tiene su complejidad técnica, montar su propio servidor en su casa. Si tienen buena conexión a internet, adquieren un dominio y tener siempre una computadora prendida que va a ser la que va a oficiar de servidor, ¿sí? Para que su página esté disponible en internet. Bien, eso en cuanto a páginas estáticas, ¿sí? Después cuando vayamos a Django, vamos a necesitar unos servidores un poquito más potentes que estos de hosting, porque necesitamos acceder al servidor de otra forma y el hosting tiene como limitaciones. Así que bueno, esa es la aclaración. Los hostings son solamente para páginas estáticas y a lo sumo que usen PHP. Bien, el acceso al servidor sí se va a dar simplemente ocasionalmente cuando queremos actualizar nuestra página, subir archivos, hacer una administración. Y lo más habitual para subir archivos a un hosting es usar FTP, que es un protocolo de transferencia de archivos, ¿sí? Que hay también como otros protocolos, hay un cliente que usan un programa que se conecta a FTP. Y si ya trabajamos con VPS, que van a ser las páginas, lo que les decía, los servidores virtualizados para Django, por ejemplo, luego vamos a ver cómo usar Git, ¿sí? Que ya también es una forma de transferir archivos, pero ya un poquito más robusto. Bien, llegamos a la parte de las actividades, ¿sí? Entonces, con lo que vimos hoy, les planteo 2 ejercicios. ¿Sí? El primero, tienen que confeccionar como un titular de un diario, ¿sí? Con el título en nivel 1, o sea, con H1. Definen 2 títulos de segundo nivel, uno que es noticias políticas y noticias deportivas, y en cada una de estas secciones definir 2 titulares de tercer nivel, con un párrafo cada uno. Ahora de igual le muestro una imagen de esto. Y la otra actividad, que esta va a ser una aplicación que después vamos a seguir trabajando en la parte de la unidad de Django, va a ser una aplicación que se va a llamar desafío, ¿sí? La idea es que en el index ustedes listen todos los meses, ¿sí? Todos los meses del año, de enero a diciembre, y que al hacer clic en un mes se abra otra página donde muestre como título el nombre del mes y un párrafo con un desafío, por ejemplo, aprender HTML. Bien, yo acá puse 2 capturas de cómo sería. Esto es la actividad 1, ¿sí? Como una sección de un diario, ¿sí? Con noticias. Y esto sería la actividad 2, ¿sí? Tienen la aplicación, la página principal con todos los meses y un enlace que luego abre la página específica, ¿sí? En este caso el archivo junio.html, y que muestre simplemente el título y un párrafo. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Si no hay dudas, nos volvemos a
a conectar el jueves, sí, entonces podemos seguir trabajando con otras actividades, ¿sí? Bueno, el jueves que ¿con qué seguimos? ¿Con HTML también o Sí, sí, toca? vamos a ir con HTML. Ah, ok. Y una pregunta, ¿las clases quedan grabadas? Las clases, sí, estoy grabando. Quedan grabadas, sí. Genial. Sí, por ahí, a ver, vamos a ir viendo, pero por ahí el jueves seguimos con más de HTML o más ejercicios, ¿sí? Vamos a ir viendo un poco la dinámica. Mi idea es por ahí no darle tanta teoría, ¿sí? Sin que ustedes practiquen, porque me ha pasado que por ahí no siguen mucho el ritmo y no quiero estar siempre hablando enfrente de la cámara y que ustedes por ahí no avancen con la práctica. Así que por ahí el juego va a ser un espacio de que van a trabajar ustedes, vamos a hacer actividades y más actividades. Mientras tienen el trabajo y bueno, el jueves seguimos con más ejercicios. ¿Estamos? Sí. Sí. Ok. Bueno, los que se incorporaron ahora, no sé si pudieron entrar al aula virtual, se matricularon. Sí, yo ya Sí, estoy. sí, sí, ya me matriculé. Bueno, ahí lo tengo a Manu Velázquez, ¿pudiste entrar? Ok, bueno, les La liber. historia perdón, te la Sí. tenemos que enviar para el jueves, ¿no? O solo la hacemos y no la enviamos. No, no, estas actividades, eso por ahí cambió del año pasado. Estas actividades, Agustín, las que son actividades, tienen que trabajarlas, no me tienen que enviar. Los que son trabajos prácticos de unidad, sí. O sea, Ah, ok. vamos a tener por cada unidad un trabajo práctico. Eso sí, son para que lo entreguen por el aula. Que el trabajo práctico consiste en un trabajo que engloba todo lo que se ve en la unidad. Eso sí, son con entrega. Perfecto. Entonces, bueno, la idea es con estas actividades que vayan trabajando, entonces después el trabajo práctico sale solo. Genial, bueno. Muchas gracias entonces. No, de nada. Bueno, estamos gente. Nayara, Jennifer, Kevin, ¿todo bien? Todo bien, profe. Se Bueno, entendió perfecto. ok, bueno, me alegro. Vamos a probar esta nueva metodología entonces. Bueno, chicos, cualquier cosa estamos en contacto por el grupo, ¿sí? Bueno, profe. Dale. Bueno, Chao. chao. Hasta luego.